Buenos días, ¿cómo les va? Hoy es lunes 3 de octubre de 2022 y les comparto mi columna de esta semana. Se titula Perón y el terrorismo de Estado. Una viñeta de humor político publicada por Riva en 1946 en la revista Cascabel muestra a Perón caminando entre dos caminos que se van bifurcando progresivamente con un pie en cada uno, y Quijano, su vicepresidente, le dice: por ahora vas bien, pero a medida que avances te va a resultar más difícil. Los dos senderos tienen carteles que dicen democracia y dictadura. Entre 1946 y 1955, el régimen peronista se convirtió progresivamente en una dictadura blanda o en una democracia muy disminuida. Y es bastante sintomático de este giro progresivo hacia el autoritarismo que en el 17 de octubre de 1954 Perón invitara al palco de Casa Rosada nada menos que a Tacho Somoza. Yo los invito a que googleen quién es este sanguinario dictador de Nicaragua. También por esa fecha Perón condecora a Stroessner, dictador sangriento en Paraguay, o se refugiara luego más de 15 años junto con el dictador Franco. 70 años después, líderes democráticos proclaman su afinidad con regímenes como el de China, Rusia, Venezuela o peor aún, regímenes como el de Nicaragua, Cuba o Irán. Pero las democracias no admiran dictaduras. En 1955, en medio del tardío llamado al diálogo político, después de lo que les contara en columnas anteriores de la quema de la bandera argentina, el infame bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 y esa misma noche la profanación e incendio de una docena de templos religiosos católicos, Perón dice estas palabras el 5 de julio de 1955, textual: nosotros provenimos de una revolución. Los movimientos revolucionarios dan algunos derechos que no otorga la acción política. Para cumplir nuestros objetivos hemos recurrido a los medios que hemos debido recurrir. No negamos nosotros que hayamos restringido algunas libertades. A nosotros nos han matado mucha gente, pero nosotros no hemos muerto a nadie. Fin de las comillas. ¿Restringido algunas libertades? Para 1955 en Argentina se imponía la unanimidad política con una oposición totalmente silenciada. Incluso diría, la unanimidad política se estableció, se uniformó, incluyendo a los niños mayores de 6 años de edad por el adoctrinamiento en las escuelas. A nosotros, dice Perón, nos han matado mucha gente, pero nosotros no hemos muerto a nadie. 70 años después, Cristina repitió la misma idea en el juicio penal por la causa vialidad. La idea que exhibe, que muestra Cristina es: al peronismo lo bombardearon en 1955 y lo desaparecieron en 1976, pero el peronismo jamás actuó de ese modo. Es falso. En relación, primer punto, al bombardeo, el número de bombas, de atentados terroristas de los montoneros, llamados los soldados de Perón, en los años 70, alcanzó cifras tan altas que sin duda implican un verdadero bombardeo, primero contra no peronistas, y después de 1974, ese bombardeo incluyó a la derecha sindical peronista. A su vez, debemos computar las bombas peronistas de la AAA contra los llamados infiltrados de la izquierda peronista o contra opositores, como por ejemplo Solari y Irigoyen, 2 atentados. En relación ahora a las torturas,
Yo ya les he mencionado en una columna anterior el caso Bravo o el caso de Félix Luna, historiador radical, Picana Eléctrica. También les agrego el caso famoso de Cipriano Reyes, muy conocido por ser uno de los gestores del primer 17 de octubre en defensa de Perón, que luego se pasa a la oposición, torturado salvajemente, aprisionado hasta 1955. En relación ahora a la desaparición de personas, a la desaparición de opositores políticos, es decir, a la muerte con desaparición del cuerpo, no entregado a sus familias. El llamado león herbívoro, que venía a reconciliar a los argentinos, dejó diseñado el terrorismo de Estado de la AAA, modelo, maquinaria de la lucha antisubversiva que luego amplificó y perfeccionó la dictadura sangrienta desde marzo de 1976. El proceso psicológico de negación peronista adjudica esta ideación oscura, detallada, compleja al cerebro limitado de López Rega. Todo obviamente sin conocimiento del herbívoro Perón. Idea propia de Lópezito, como le decía Perón. En todas las demás cuestiones, López Rega jamás se mostró creativo, ni siquiera pestañeaba sin permiso del general Perón. Hace falta un somatén, dijo Perón. El dolor para un peronista, dolor emocional de imaginar la posibilidad siquiera de Perón creando la versión primitiva, la primera versión de la maquinaria represiva más inhumana y oscura de toda la historia argentina, es demasiado siniestro y genera la negación de la realidad para mantener las convicciones o el amor peronista. Yo les recomiendo esta lectura, Estados de negación, del sociólogo Stanley Cohen. Me resulta doloroso adjudicar al peronismo incluso el primer desaparecido político de la historia argentina. Sin embargo, veamos un caso paradigmático: tortura seguida de muerte con posterior desaparición del cuerpo del opositor político. Es un médico, Juan Ingalinela, comunista, 42 años al momento de morir, casado con una hija, vivía en su casa de Rosario, allí tenía su propio consultorio médico, torturado con picana eléctrica hasta la muerte. El 18 de junio de 1955, la policía hizo desaparecer su cuerpo, hasta hoy. Ante las gestiones desesperadas de su esposa, finalmente el ministro de Gobierno peronista de Santa Fe reconoció que el médico falleció a consecuencia textual de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado en sede policial. En el año 2010, el desaparecido Ingalinela fue declarado ciudadano ilustre post-mortem de la ciudad de Rosario, donde también una plaza lleva hoy su nombre. Yo les pregunto, en serio, sin hipocresías, ¿Cristina cree que el peronismo nunca bombardeó, nunca torturó con picana eléctrica, nunca hizo desaparecer a nadie? Enrique Santos Discépolo decía: no, mordisquito, a mí no me la contás. Digamos nunca más al gaslighting, nunca más a que nos tomen la historia, que es de todos. Y les recuerdo que la inicua ley del aborto de diciembre del 2020 debe ser derogada. Muchas gracias.